Entonces continuamos nosotros y ya estamos concluyendo la última parte del curso, la que tiene que ver con juntas empernadas. Si estamos, recuerden, estamos en la parte estructural de nuestro curso. Ahora nos toca ver un último caso, ¿sí? Que se llama las juntas cargadas axialmente, las que ustedes ven aquí. Y estas juntas cargadas axialmente es cuando la fuerza, se le llama así axial, porque la fuerza que se está aplicando intenta separar las piezas en la misma dirección que están los pernos. Si los pernos están instalados así, como ustedes lo pueden ver verticalmente, la fuerza de separación también va así. ¿Sí? Entonces, por eso se le carga juntas axiales, porque es una fuerza paralela al eje de los pernos como tal, ¿no? Y hay un sinnúmero de casos donde aplicamos esto. Ahora, ¿cómo es estructuralmente una junta empernada axialmente? Como yo he venido utilizando esta palabra, es algo así como un sándwich, ¿no? Un pastel de capas, en donde tenemos dos o varias piezas que queremos nosotros unir, ¿verdad? Queremos que no se separen, ese es el motivo principal para utilizar pernos, ¿sí? Y tenemos nosotros, obviamente, el perno que va a crear la compresión. Este perno está aquí, ¿verdad? Tenemos nuestro perno, tenemos una tuerca y generalmente le ponemos nosotros, le vamos a poner aquí arandelas, ¿no? O anillos, como se les llama, ¿no? Vimos que existían algunas variantes de anillos, algunas variantes de tuercas, ¿verdad? Que se le pueden poner, pero la esencia principal de todo este ensamble es que al momento de apretar la tuerca, nosotros obviamente estiramos el perno y las planchas o las placas o las piezas que estamos uniendo se van a ver comprimidas en ese punto. Y normalmente nosotros vamos a llevar al perno a un 75 o 90% de su resistencia SP. ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? A medida que nosotros apretamos la tuerca, ¿verdad? A medida que nosotros apretamos la tuerca, el perno se va estirando, se va estirando, se va tensando y lo vamos a llevar entre el 75 y 90% de su resistencia de prueba. Recuerden que la resistencia de prueba está un poco más abajo de la resistencia a la fluencia. Y más importante que eso, la resistencia de prueba se la saca estadísticamente probando pernos ya reales, ¿no? No se prueba el material solamente, sino ya el perno con su fabricación, con su tratamiento térmico y todo lo demás. Entonces, la razón principal para apretar tanto el perno, y ya vamos a analizar esto porque esta es la parte un poquito más difícil de este capítulo, la razón principal para apretar el perno es lograr la compresión de estas piezas para que no se separen. Es decir, la separación es lo que no deseamos que suceda y lo vamos a prevenir apretando esos pernos. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de juntas? Bueno, como les decía, en tanques donde hay algún tipo de tapa, ¿no? ¿Sí? A presión, ahí vamos a encontrar una junta empernada. También en una serie de estructuras en donde, por ejemplo, si queremos colgar toda esta estructura que se ve aquí de un techo, lo más probable es que tenga estructuras con pernos, como ustedes lo pueden ver. ¿Por qué con pernos y no soldadura? Porque es posible que en la vida útil de este estadio, por ejemplo, de ese fabricado, este marcador de aquí, que sirve para el básquet, es posible que en 10, 20 años alguien quiera cambiarlo porque se lo va a usar para otro deporte o se le va a poner otra tecnología nueva. Entonces, como decíamos, estas estructuras nosotros elegimos si queremos soldadura o queremos pernos en función de la facilidad con que se va a construir, ensamblar y más que todo la permanencia. Decimos que las juntas empernadas no son permanentes porque se pueden separar. Pero también les decía yo que aunque este curso vemos nosotros una metodología general para diseñar estas juntas empernadas, en muchos de estos casos, por ejemplo, en el diseño de tanques, que es algo muy importante y donde la vida de las personas puede estar en juego dependiendo en dónde se use, organizaciones como la ASME tienen sus códigos basados no solamente en análisis y análisis de computadoras, sino también en experimentación. Entonces, siempre que exista esta información, preferible usar estos códigos porque son muy confiables y además, muy importante, nos protegen a nosotros legalmente de cualquier cosa que pueda suceder. Por supuesto, sale más caro porque hay que invertir en estas normas, hay que los procedimientos de estas normas. Por ejemplo, si ustedes van a diseñar un tanque con la ASME, para poderlo certificar con el procedimiento ASME, tienen que hacer de ciertas pruebas y eso es un costo adicional, pero ganas seguridad muchísimo a largo plazo, ¿no? Seguimos entonces. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa básicamente cuando nosotros apretamos esta tuerca? Veamos qué es lo que sucede con el perno. Sí,
La forma clásica que tenemos para explicar esta interacción, recordemos que aquí tenemos nosotros un material, aquí está nuestro perno, y nuestro perno está siendo representado aquí con un resorte, y lo voy a poner, aquí lo voy a remarcar con el lápiz. Vamos a representar nuestro perno como un resorte, porque bajo estas cargas, estas fuerzas tan grandes con las que vamos a apretar un perno, efectivamente está siendo elástico, es un resorte de hecho. Y así como el perno es un resorte, que tiene su elasticidad, su constante, el resorte, por llamarlo así, K sub B, ¿sí? También el material que está siendo apretado, ese sándwich, que también es de metal, también es un resorte. Y se le pone K sub J o K sub M por el material, ¿no? La B, en el K sub B, que es el del perno, la B significa volt, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí chiquito, volt, porque es el perno, ¿verdad? Volt. Y también tenemos el material. Yo les pregunto a ustedes, y escuchen bien la pregunta. ¿Quién es más rígido en esta interacción, en este sándwich? ¿El perno o el material? ¿Quién es más rígido? Ingeniero, uy, No le escuché, señor Mejía. disculpe, es que tenía doble micrófono, perdón. El perno. Sí, yo también considero que el perno, ya que se suele hacer de un material más, pues, rígido, que es acero ya templado y tratado térmicamente. Ok, ¿alguien dice otra cosa? ¿Qué les había explicado yo sobre la elasticidad del acero? Y ya lo hemos hablado algunas veces, algunas clases. Porque me habló justamente más resistente, templado. ¿Qué dice el señor López? Le iba a decir que si hablamos de acero, pues no, la elasticidad entre los diferentes, ¿no? Porque hay bastantes variantes de acero, no varía mucho, no varía mucho, es y casi la misma para todos, cosa que no nos tenemos que fijar mucho en la elasticidad, sino más bien en la resistencia Perfecto, que señor tiene. López. Efectivamente, los aceros varían mucho en resistencia, es decir, el punto de quiebre, por decirlo así. Pero en cuanto a cómo se estiran bajo una carga, puedes tener un acero con bajo carbono, o sea, barato, o un acero aliado con molibdeno, cromo, níquel, todo, y el estiramiento es muy similar. La elasticidad del material es muy similar. Pero quiero que se fijen acá en este sanduchito que se ve por acá. Asumamos por un momento las dos cosas son de acero. Yo tengo aquí una varilla de acero, ¿verdad? Y tengo acá yo un montón de material de acero. Entonces, más rígido va a ser el material que está agarrado, porque es un bloque de acero más grande. ¿Sí? Porque no estamos caracterizando al material, sino al pedazo, la pieza como tal. Al ser un pedazo más grande, más macizo de acero, va a ser más rígido. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo con la misma fuerza le pongo las dos piezas, ¿cuál se resiste más a deformarse? Una pieza grande de acero, para deformarla tengo que ponerle mucho más carga que una pieza finita. ¿Sí? Yo sé que para algunos puede sonar confuso, pero justamente esto es lo que puede ser un poquito difícil en la mecánica, que hablamos de propiedades y uno se puede, empieza uno a confundirse tal vez. Pero bueno, vamos a explicar poco a poco, ¿no? Esta misma explicación se hace en todos los libros, en el Norton, en el Shilo, en el Mott. El Norton es un poquito más didáctico. Pero para entender esto, para entender qué es lo que... En este momento estamos tratando de hacer una película y qué es lo que sucede cuando nosotros apretamos un perno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Modelemos las piezas, las planchas, como que fueran un resorte. Todo es un resorte aquí. Entonces, yo vengo y aprieto ese perno y lo estiro, ¿verdad? Porque el perno, a medida que yo lo aprieto, lo estiro el perno. ¿Sí? Entonces, como se estira el perno, se comprime el material. Se comprime el material. Entonces, una vez que yo lo tengo comprimido, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que yo lo comprimo con una fuerza de 100 libras. Y esto es importante. Si yo he comprimido todo el sándwich este con una fuerza de 100 libras, yo le puedo poner a las piezas, puedo tratar de separarlas con 10, con 20, con 30, con 40 libras, 90 libras y no se van a separar. Porque quien
quien me da el factor de cuánta fuerza hay que ponerle para separar las piezas es el perno. Si el perno fue apretado en 100, no importa que yo le ponga 90, no se van a separar las piezas. Yo tengo que superar esa carga del perno, esas 100 libras. Si le pongo 110, se van a liberar las piezas. Entonces, a medida que yo aumento la carga que le pongo al perno, o sea, el apriete del perno, más difícil le resulta a las piezas separarse. Y recordemos que el gran objetivo de poner estos pernos es que las piezas no se separen. Entonces, por eso es que nosotros apretamos. Y aquí quiero que pongan atención a estos diagramas. Este es un diagrama de fuerza y deformación. Fuerza y deformación. Y del lado derecho tenemos nosotros el perno. Voy a poner aquí volt. Esto es el perno. Entonces, uy, me equivoqué aquí. Volt, ya. Aquí está el perno. ¿Qué es lo que sucede con el perno? Primero, empecemos desde un punto de relajación, ¿no? El perno todavía no ha sido apretado, está en 0. No tiene fuerza, ¿verdad? No tiene fuerza. Y, por lo tanto, no hay deformación. Y yo vengo y lo aprieto con una precarga F. O sea, yo empiezo a apretar la tuerca y eso genera una fuerza sobre el perno, lo cual va a generar una deformación, llevándome al punto B. Al punto B, que es una combinación de yo le puse tanta fuerza inicial al perno, o precarga, como se le llama, y se estiró un poco. ¿Sí? Si yo hago la pendiente de esta curva, es la elasticidad K sub B, pero es la constante del resorte, por llamarlo así. Por otro lado, el material M, el material, también se deforma. El material que está en el sándwich también se deforma, pero se deforma en un sentido negativo, porque el sándwich está siendo compactado. Entonces, la deformación está en negativo, por eso aparece en el lado izquierdo del diagrama. Entonces, con la misma carga que el perno aprieta, o sea, se estira el perno y se comprime la carga. Entonces, la fuerza de precarga cuando yo he instalado el perno o los pernos es la misma, pero la deformación en el material es de una deformación de compresión, se hace más pequeña. Entonces, este diagrama es lo que ocurre en la precarga, es decir, cuando nosotros estamos instalando los pernos. No le hemos puesto la carga externa, solo los hemos instalado. Está lista la estructura para soportar la precarga, la carga externa. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Insisto, el lado derecho es el perno, lo voy a poner aquí, este es el perno, la B de volt, y el lado izquierdo es el material. ¿Qué sucede cuando yo ya agrego la carga P? Cuando ya le pongo carga externa a las piezas. Obviamente aquí está exageradísimo, tratando de separar las piezas, ¿no? Está exageradísima la deformación, todo. ¿Qué es lo que sucede? Como les decía, entonces, lo que sucede aquí es que yo le empiezo a meter más fuerza desde FI, yo llego a FB. FI podía haber sido 100, por ejemplo, 100. Y lo que sucede, y este es el fenómeno interesante, este es el fenómeno interesante. Y sí les pido su atención. Al momento de yo aplicar la carga P, la carga externa que va a tratar de separar las piezas, ocurre un fenómeno bien interesante. El perno, aparte de su precarga, ahora siente un poquito más de carga porque le estoy poniendo una carga externa, ¿verdad? Es natural que si estaba en carga sub I, ahora llega a un punto FB y se estire un poquito más. Entonces, por eso hay un delta de deformación. Se deforma un poquito más, se estira un poquito más. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo interesante, que como el perno se estira un poquito más, ese sándwich que estaba ahí bien comprimido adentro del perno, esos materiales estaban súper comprimidos, en lugar de sentir más fuerza, como el perno se estira un poquito, se relaja. Entonces, el material que estaba aquí en el punto A, ahora siente menos fuerza porque el perno se estiró un poco y lo relajó y llega a D. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando yo le pongo una carga F sub I, cuando he instalado el perno, al momento de yo poner carga externa, una carga P, lo que sucede es que el perno adquiere esa carga, le suma esa carga, pero al material que está siendo comprimido, en cambio, se relaja un poco extraño, ¿no? Porque
Le ponemos carga a esto y en vez de sentirse más comprimido, el material se relaja un poco. Entonces, esta dinámica, que no es muy intuitiva, ¿sí? No es muy intuitiva, pero está, obviamente, ya con estos diagramas uno lo llega a entender y se han hecho muchos experimentos también para llegar a estas determinaciones. A la final, lo que indica es que si yo precargo el perno bastante, protejo al material de que no se separe. ¿Sí? Esa es toda la conclusión, ¿no? Cuando yo precargo el perno bastante, ¿verdad? Estoy protegiendo el material. Es un poco extraño, no es muy intuitivo y sin embargo así funciona. Entonces, bueno, esto ya lo tienen que revisar ustedes qué significa cada cosa, ¿no? ¿Cuál es la dinámica, ¿no? Lo mismo que estamos hablando aquí, les voy a pedir que cuando estudien estas diapositivas, pues les pongan atención, ¿no? Pregunta de elección más que segura. Ok, nosotros no vamos a pasar mucho tiempo no vamos nosotros a hacer como que de dónde salen las fórmulas exactamente. Lo que tenemos que entender es el diagrama. Y el diagrama representa lo siguiente. El punto B es el estado, déjenme poner otro colorcito de pluma aquí. El punto B es el estado del perno cuando se le aplica precarga. Y el punto A es el estado del material, del sándwich cuando se aplica la precarga. Luego de aplicar la carga P, el perno pasa del punto B al punto C, un poquito más extenso, y el material pasa del punto A al punto D, un poquito más relajado. Entonces, esta dinámica es la que nosotros tenemos que entender. Y hay un par de fórmulas aquí que son interesantes. Primero, está esta fórmula que dice C, que es la relación de las elasticidades. Una elasticidad corresponde al perno y otra elasticidad corresponde al material. Porque si bien es cierto, son de metal las dos, como su geometría es diferente, es como un resorte distinto. Y aquí están todas las fórmulas que necesitamos nosotros para calcular, por ejemplo, la fuerza final que va a soportar el perno. Una vez que haya sido precargado y encima le ponemos la carga externa, con esta fórmula yo saco cuánta carga siente el perno. Esto es importante. Esta fórmula es importante porque yo a la final lo que voy a hacer en este ejercicio es proponer unos pernos y voy a concluir si se rompen o no. Como en todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a concluir si se rompen o no. Ahora bien, si nosotros hemos planteado que el perno es un resorte y que el material también es un resorte, ya en la práctica para entrar a los ejercicios tenemos que de alguna manera aproximar cuántos son estos valores de K sub B y K sub M, las elasticidades. ¿Sí? ¿Cómo nosotros estimamos estas elasticidades? Porque todos los ejercicios a la final requieren esa elasticidad. Ya lo vamos a ir viendo, pero ¿cómo funciona? Fíjense que el perno tiene una zona roscada, perdón, la parte aquí roscada, y una zona no roscada. Ya lo hemos visto antes, hemos hablado de este fenómeno. Y claro, nosotros generalmente no sabemos exactamente cómo es el perno hasta que lo compramos. No significa que no hayan como que unas medidas estándar y uno puede buscar en internet o en los libros y se encuentra. Pero lo más certero es tener el perno tal cual lo vamos a utilizar, ¿no? Obviamente en un ejercicio, en el examen, en la lección, yo les pongo todas las medidas, pues no es que tienen que andar adivinando. Pero importante, en un perno hay una zona roscada y una zona no roscada. La zona roscada se le ha quitado material, se la ha debilitado. Entonces realmente, cuando hablamos de que el perno es un resorte, en realidad son dos resortes. Un resorte como que más fuerte aquí en la parte no roscada y una parte más debilucha en la zona roscada porque se le ha quitado material, se le ha hecho rosca, ¿no? Entonces también son realmente como dos resortes. Entonces, nosotros cuando hablamos de vamos a tratar de sacar ese valor de elasticidad. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, antes de entrar a los ejercicios. ¿Cómo se hace esto? En el caso de un perno, nosotros debemos diferenciar entre la longitud de la zona que no ha sido roscada y la longitud de la zona que sí ha sido roscada. Aquí está LT. Pero, si ustedes se fijan bien, esta partecita, esta colita que está después de la tuerca,
este pedacito no aporta en nada, porque no está dentro del sándwich, por decirlo así. Esta cola aquí no está estirada, no está tensa. Esta colita después de la tuerca no hace nada. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando la elasticidad del perno, consideramos solamente la parte L, lo que dice aquí L, minúscula, que es decir, desde la tuerca hasta la cabeza del perno. Esto es lo que nosotros estamos considerando, ¿no? La zona que está siendo realmente estirada. Y de esta zona que está siendo realmente tensada, consideramos la parte que no está roscada y la parte que sí está roscada. ¿Sí? En el ejemplo va a quedar más claro, pero simplemente porque después van a decirme, ¿y por qué no cojo la longitud total del perno? Porque hay una parte aquí después de la tuerca que no está haciendo no está siendo tensada. Entonces esa de ahí no la consideramos. Simplemente eso. O también hay una fórmula cuando es el caso de tornillo, pero no nos vamos a poner en esto aquí en este momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando yo tengo una zona roscada y una zona no roscada? La elasticidad total del perno es la siguiente. Esta es la fórmula que me da la elasticidad del perno, o la rigidez del perno realmente. La rigidez y elasticidad son el inverso, pero es la misma cosa. ¿Cómo hacemos esto? Por un lado tengo yo aquí la longitud de la parte roscada, que está dentro del sándwich este comprimido, y la longitud no roscada, que está dentro de ese sándwich no comprimido. ¿Sí? Tengo aquí yo el módulo de elasticidad del material del que está hecho el perno, que para los aceros es prácticamente el mismo. Y tengo aquí las áreas. ¿Qué áreas son estas? Las áreas transversales del perno. Recuerden que hay un área del perno que no tiene rosca y un área del perno que sí tiene rosca. Al momento de hacer la rosca yo le quito material y debilito un poco el perno en esa parte. Entonces por eso hay dos áreas diferentes y las sacamos de tablas. No las vamos a tener que calcular nosotros. ¿Sí? Eso con respecto, esta formulita me sirve para el perno y la vamos a aplicar ya mismo en el ejemplo, va a quedar más claro. Lo que sí es difícil es la elasticidad del material que está siendo comprimido en ese sándwich. Porque la investigación y también el análisis de elementos finitos concluye lo siguiente. Cuando yo estoy comprimiendo dos planchas que han sido así unidas, como ustedes lo ven aquí, aquí realmente hay como una zona de compresión. Y luego de esto, aquí están como que separadas, hay un espacio. Entonces, la zona de compresión, como la han investigado a lo largo de las décadas, se puede aproximar a algo así como un cono, como un doble cono, o sea, más o menos así. Entonces, realmente, aunque yo tenga una plancha muy, muy grande, la parte que se comprime no es toda la plancha, sino como que una zona. Esta zona de acá es la que se comprime. Entonces, hay unas fórmulas ya completamente empíricas, ¿sí? Hay unas fórmulas completamente empíricas que aproximan el coeficiente de resorte, el K sub m, ¿no? Voy a poner aquí el K sub m, de este material que está siendo comprimido. Porque como les digo, las planchas pueden ser muy grandes, pero realmente no es toda la plancha hasta el infinito que se comprime, sino como una zona doble cónica, como se ve aquí, como que fueran dos conos. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a hacer esto? Bueno, esto ya hay otros investigadores han hecho esto, hay unos que se complican con una serie de unos métodos sumamente complicados, pero nosotros vamos simplemente a usar esta fórmula, una fórmula sencillita. ¿Sí? La fórmula me da el K sub m, que es la elasticidad del material, me pide el diámetro del perno, me pide el módulo de Young y unos exponentes que están aquí en función del material. Casi siempre nosotros vamos a usar acero. Sí es verdad, podemos usar aluminio, cobre para ciertas cosas, pero casi siempre vamos a utilizar pernos de acero y vamos a sacar todos estos datos acá. Va a ser bien sencillo y va a quedar en el ejercicio ya mostrado. Antes de pasar al ejercicio, hay algunas indicaciones más que hay que hacer, pero no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. Cualquier pregunta hasta aquí. Recuerden que lo que estamos haciendo es analizar ese sándwich. Tengo yo un sándwich, tengo un perno que se estira porque lo estoy apretando,
y tengo ese sándwich de materiales que se está comprimiendo. Para ya hacer mi análisis con números necesito saber ese valor de K. Para el perno vimos una formulita y esta es la formulita para el material, ¿sí? No es nada difícil las fórmulas, cómo llegaran a esas fórmulas sí es complicado, pero no tenemos que hacer eso. Ya nos han dado ese conocimiento, lo vamos a aplicar ya. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros apretamos tanto los pernos? ¿Sí? ¿Por qué apretamos tanto los pernos? Aquí hay un fenómeno interesante. Este es el mismo diagrama que de un lado tenía el perno y por otro lado tenía el material. Aquí la B del perno, de volt, y aquí la M de material. Hay algo muy interesante que ocurre aquí. Cuando yo hago un estudio de cargas dinámicas, ¿sí? Este valor F sub I es la fuerza inicial que yo le pongo al perno cuando lo aprieto con la tuerca. ¿Sí? Cuando lo aprieto con la tuerca. Se aprieta bastante. Supongamos que esto es la tapa de un recipiente a presión, que mete presión, saca presión, mete presión, saca presión. Eso es una carga dinámica, ¿sí? Algo súper interesante que ocurre aquí es que la fuerza P, que es la fuerza que yo le hago a la tapa para que salga volando esa tapa, ¿no? Esa fuerza P, debido a la presión, se distribuye casi toda, se va al material, al sándwich, y muy poquita de esta fuerza P externa se va al perno. Entonces el perno, esto es un efecto muy interesante, el perno, a pesar de haber sido apretado bastante al inicio, la fluctuación de la carga que sufre el perno es muy baja en comparación con el material. Es muy interesante este efecto, y nuevamente no vamos a hacer ejercicios de seguridad, es demasiada vaina, pero es interesante saber que extrañamente en carga dinámica, mientras más apriete yo el perno, más lo protejo de la fatiga. Es muy interesante este efecto y por eso hemos gastado algún tiempo entendiendo cómo funciona esto, ¿no? El modelo en cual el perno y el material son resortes. Este juego de los resortes hace que en una carga variable, en una carga dinámica, los pernos se vean protegidos. Es muy interesante esto. Ahora, aquí una pregunta que puede haber es ¿por qué cuando vemos tuberías vemos tantos pernos? Pareciera un exceso de pernos. Bueno, ¿a qué se debe esto? Si vemos esta figurita que está por acá otra vez, les decía yo que cuando apretamos dos planchas, como que una zona queda comprimida y en otra zona, más allá de esa compresión, como que se separan un poquito las piezas. Fíjense que hay una separación aquí. Esto en una estructura no importa. Pero si esto es un tanque a presión, o es una tubería a presión que está llevando vapor, que está llevando algún tipo de gas tóxico, por ejemplo, este huequito, esta separación de las planchas, es grave. Por eso, cuando nosotros tenemos tanques a presión o tuberías a presión, se les pone muchos pernos, y así evitamos que existan estos espacios intermedios por donde se puede escapar el vapor, algún líquido o algún gas, que puede ser un gas tóxico. Es importante esto, por eso se lo hace. Y aparte de esto se le pone también un empaque. Seguramente ustedes han escuchado el término empaque o en inglés se le llama gasket. O también se le puede poner algún tipo de silicona o gasket pero líquido para evitar que exista cualquier espacio por donde se pueda ir el vapor, el fluido o el gas tóxico. No es importante esto aquí. Ahora, les decía yo que se ponen muchos pernos para evitar esos intersticios, esos espacios, y aparte se le pone el empaque. Hay una formulita aquí que hay el libro para tener una idea de cuántos pernos es preferible poner en este tipo de empaques para evitar que se salga cualquier fluido, ¿no? Entonces aquí lo que te piden en esta formulita es el diámetro de los pernos que tú vas a usar y el diámetro general de todo este círculo de los pernos, el círculo que forman. Entonces te da una proporción y te dice, mira, si tú estás en esta proporción,
casi seguro, bueno, mejor dicho, asegurado que no se va a salir ningún tipo de gas ni nada de eso. Entonces, por eso es que ustedes ven en muchas industrias que pareciera que tiene demasiados pernos innecesariamente, pero no es por una cosa estructural, no es porque se vayan a romper los pernos, sino porque no queremos que haya ningún espacio aquí por donde se pueda escapar un fluido. Y empaques, existen diferentes tipos de empaques. El que se recomienda es el que está aquí, que dice empaque confinado. Y el empaque confinado se llama así porque al metal, a las planchas, le hacemos un huequito, le hacemos un surco, un canal, para que entre y quede confinado, de ahí su nombre, el empaque. El de aquí, en cambio, donde nosotros no hacemos un surco, sino que le ponemos un empaque como que fuera un sándwich ahí, ¿verdad? Como que fuera una rodaja de tomate dentro del sándwich, esto no se recomienda. ¿Sí? El que se recomienda es el de acá. Este de acá se lo puede usar para ciertas cosas, pero el que se recomienda es el de acá, el empaque confinado. Y finalmente, antes de pasar al ejercicio, hablemos un poquito de, les decía yo que vamos a precargar entre 75 y 90%, pero el factor de seguridad, esto es lo que importa. Hay dos factores de seguridad que vamos a encontrar en este tipo de ejercicios. El primer factor de seguridad es lo que se llama el factor de seguridad a la fluencia. Y vamos nosotros a buscar un factor de seguridad mayor a 1, ¿verdad? Mayor a 1, que significa que el perno no va a llegar hasta estirarse permanentemente. ¿Sí? Recordemos que nosotros en ingeniería no nos gusta que algo se deforme permanentemente porque le consideramos una falla, lo consideramos una pérdida de función. Entonces, vamos a tener nosotros un factor de seguridad a la fluencia. Pero si ustedes se fijan, les he hablado varias veces de que vamos nosotros a apretar los pernos a propósito y los vamos a apretar mucho a propósito. Entonces, este factor de seguridad siempre va a salir bajo. ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo mucha carga al perno a propósito. Lo estoy llevando cerca de su resistencia a la fluencia, de su resistencia a prueba, tratando de que no lo supere, pero a propósito lo voy a estirar, lo voy a apretar. Y aparte hay lo que se llama el factor de seguridad a la separación. Y en este de aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a evaluar qué tan difícil es separar las piezas que estamos uniendo con el perno. Entonces, este factor de seguridad quisiéramos que salga un poquito más elevado, porque recordemos, la finalidad de hacer todo esto con los pernos es que las piezas no se separen. Bien, vamos entonces a dejar planteado el problema y vamos a hacer una pausa de 10 minutos. El problema es básicamente un tanque a presión que tiene una tapa, como ustedes la ven aquí. Nos dan la geometría de la tapa, miren, tenemos pernos alrededor, ¿verdad? Tenemos un montón de pernos alrededor, tenemos incluso un empaque, como se recomienda, un empaque confinado, y nos van a decir la presión que hay aquí adentro, y nosotros vamos a tener que estimar si este diseño que se ha propuesto aquí funciona. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver eso. En 10 minutos regresamos. Entonces nos vemos ya mismo. Voy a parar la grabación aquí y nos vemos en 10 minutos. Y vamos entonces a leer, ¿no? Dice aquí, en la figura se ilustra la conexión de una cabeza de cilindro con un recipiente a presión. Entonces, aquí tenemos una tapa y este es un recipiente a presión, ¿verdad? Aquí debería haber presión, ¿no? Hay algún gas aquí que genera presión sobre la tapa y, por supuesto, genera una fuerza hacia arriba, ¿no? Hay una fuerza aquí que intenta que esa tapa salga volando, ¿no? Obviamente los pernos lo evitan. Dice aquí 10 pernos, ¿sí? 10 pernos y un sello de empaque confinado. Aquí está el empaque. Confinado como se recomienda que sea. Entonces, ¿por qué tenemos 10 pernos y empaque? Para evitar que cualquier fluido a presión se salga de ahí. Dimensiones importantes nos dice B, que es 200 milímetros, A es 100 milímetros, D, que es el ancho de la tapa, ¿verdad? Tenemos aquí, dice 20 milímetros, y E, que es el ancho de la brida de la tubería esta, es 20 milímetros. Al menos aquí parece que no han utilizado arandelas, parece que eso, como son 10 pernos
y son piezas que han sido bien acabadas en un torno, quizás no se necesitan arandelas, por eso no se las pone. Pero en general, cuando sean planchas de alguna cuestión que no ha sido muy trabajada, deberíamos ponerle arandelas, es lo recomendable. Ahora dice aquí que lo que tenemos acá dentro es una presión estática a 6 megapascales, ¿no? Por supuesto, esta presión se va a transformar en una fuerza en función del área de la tapa. Y dice que han seleccionado pernos ISO de clase 8.8, es decir, pernos bastante buena calidad, con un diámetro de 12 milímetros. Ojo, algo importante. Esto de aquí es una propuesta de diseño. Estos son pernos, perdón, 12 milímetros. 12 milímetros. Uy, terrible lo que escribo. Ya. Esto es una sola propuesta que puede funcionar. También podría ser que en lugar de usar 10 pernos de alta calidad, usemos, no sé, 12 pernos de una calidad similar o de diámetro más pequeño. Entonces, no hay una única solución. Nosotros normalmente lo que hacemos es proponer una solución y analizarlo. Entonces nos pregunta aquí cuál es el factor de seguridad. Recordemos que también hay dos factores de seguridad aquí en juego. Uno tiene que ver con qué tan cerca estamos de romper los pernos y el otro factor de seguridad tiene que ver con qué tan cerca estamos de que se separen las piezas. Recordando una vez más que la finalidad de que tengamos todos estos pernos aquí es que no se separen las piezas. ¿Cuáles piezas? Tengo yo aquí la tapa y la brida de esta tubería. ¿Alguna pregunta sobre el planteamiento del problema, por favor? Bien, yo creo que estamos más dormidos que de costumbre. Les pido que por favor se me despierten. De entrada les pregunto yo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el factor de seguridad, si alguno de los factores de seguridad no me sale? A ver, ¿qué sucede si alguno de los factores de seguridad no resulta bien? ¿Qué le cambiarían a este diseño? ¿Qué podemos cambiar en este diseño? El diámetro del perno, tal vez. Así es, señor Parra. Podríamos cambiar los diámetros del perno. O sea, si vemos que el perno se nos va a romper, podríamos ponerle un perno más grueso, de diámetro mayor. Debería resistir. También, ¿sí? Recordemos también que no le podemos poner pernos gigantes porque igual haríamos más grande la brida, más grande la tapa y eso empieza a salir más caro y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, hay algunas opciones y las vamos a ir analizando más adelante, pero empecemos con lo principal. Vamos primero con nuestro análisis y recordando que vamos a llegar a dos factores de seguridad. Un factor de seguridad a la separación y otro factor de seguridad a la fluencia, es decir, qué tan cerca estamos de romper los pernos. Entonces, tenemos que establecer qué nivel de precarga, con cuánto los vamos nosotros a precargar, es decir, a apretar. Les decía yo que generalmente se hace entre 75 y 90%. ¿Sí? Ahora, cuando yo los aprieto al 90%, recordemos que los métodos de apretar la tuerca no son perfectos. Yo puedo incluso dañar algunos pernos si los llevo al 90%. Generalmente le ponemos entre 75, 80 y 90%. Aquí vamos a poner el 95%, 75%. Y esto es bueno porque implica que no vamos a romper los pernos, no vamos a llevarlos tan cerca de una ruptura. Porque también es esperarse que esta tapa haya que sacarla de vez en cuando y volverla a poner. Volverla a sacar, volverla a poner y no queremos dañar los pernos. Entonces esto es importante. Pero es aceptable poner 80%, 90%, es aceptable. Vamos entonces con 75%. Tampoco nos han dado la geometría exacta de los pernos. ¿Y qué quiero decir? Si nosotros hacemos un zoom aquí, no nos dicen exactamente cuánto es la zona roscada y cuánto es la zona no roscada. ¿Sí? No nos dicen exactamente. Así que hay unas tablas de libro como para asumir, pero también nosotros podemos sacar de algún catálogo, incluso el catálogo de Inventor, podemos sacar una aproximación de qué perno podría ser. ¿Sí? Entonces se puede asumir o se puede comprar incluso un perno de muestra para ver cuántas son las distancias, pero fíjense bien que hay una zona roscada y una zona no roscada, y esto es importante para el cálculo más adelante. Entonces dice aquí,
Antes de empezar con la solución específica, hay que responder algunas preguntas. Dice, ¿cuánta fuerza ejerce la tapa en cada perno? Que recordemos que aquí adentro hay una fuerza que se produce por la presión interna del gas. Entonces, la fuerza total debería ser la presión que hay aquí en el aire o en el líquido de presión por el área de sellado, que es esta área de acá. En este caso nos dice el problema que esta área, que este diámetro es 150 milímetros, llevado a metros es 0.15 metros. Si yo hago esto, la fuerza total resulta en 106 kilonewtons. 106.000 newtons de fuerza empujando la tapa hacia afuera. Si yo voy a dividir eso en 10 pernos, se entendería que cada perno va a recibir 10.6 kilonewtons. Es decir, esta carga, la carga externa que actúa sobre el material, en este caso es 10.6 kilonewtons por cada perno. Entonces, esto es importante saber. Ojo, esto no es la fuerza de apriete. Nosotros vamos a apretarlos bastante a propósito. Vamos a apretar esa tuerca bastante. Pero la carga externa que se le va a aplicar a la pieza por cada perno es 10.6 kilonewtons. Este es un cálculo preliminar que había que hacer. ¿Qué otro dato necesitamos saber? Cada perno independientemente. Me dice aquí que son pernos de 12 milímetros de diámetro, de grado ISO 8.8. Si nosotros vamos a las tablas, nos encontramos que primero, que la clase ISO 8.8 es un perno que tiene esta indicación en la cabeza, dice 8.8. Nos dice aquí que este perno es un acero de medio carbono templado y revenido. Esto es lo que nos dice acá. Y aquí están las propiedades. La resistencia de prueba SP, ¿verdad? Déjenme poner SP. Aquí en cambio tengo la resistencia a la fluencia, que ustedes ya saben, SY. Y aquí tengo yo la resistencia a la tensión, que es SUT. Estas propiedades me las da el libro. Y también indica que estos pernos siempre los vamos a encontrar al menos en M16 a M36, tamaños de 16 a 36. Aquí dice que hay de 12 pulgadas. Entonces sí, según el libro, existen. Y sí hay, generalmente sí existen. Solamente que estos acá son los más comunes. Bien. Ahora, en las mismas tablas están los diámetros para estos pernos tipo ISO. Dice que para un perno de 12 milímetros de diámetro nos da el área, me da el área me da el área que está roscada, me la da aquí, y el área no roscada la calculo yo con el 12 milímetros, que es el diámetro externo, ¿no? 12 milímetros se transforma en 113 milímetros cuadrados, ¿sí? Y el área de tensión, 84.3 milímetros cuadrados. Son las áreas que yo necesito usar para determinar la elasticidad del perno. Ahora, insisto, son como que cálculos preliminares. Si yo escojo un solo perno que se ha propuesto aquí, ¿sí? Este es un análisis. Un solo perno que tiene un área roscada, el área menor, el área debilitada, y tiene una resistencia de prueba, como dice aquí la tabla, la resistencia de prueba es 600 megapascales. Un solo perno podría soportar hasta 50.000 newtons antes de romperse. Ni siquiera romperse, antes de empezar a estirarse. 50.000 newtons, tengan en mente esto. Y yo estoy poniendo una carga en la tapa que dividida para cada perno es 10.000. Un solo perno puede aguantar 50.000 y aquí en cambio le estamos poniendo 10.000 a cada perno. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué usamos 10 pernos? Lo que habíamos explicado anteriormente. En una tapa que está a presión, tenemos que poner muchos pernos para evitar esta situación en donde se pueda escapar el gas. Entonces nosotros tenemos que poner varios pernos, más o menos cerca, y también tener que poner un empaque, un gasket aquí.
había una formulita para saber si teníamos el número adecuado de pernos para que no se escape el gas. Aquí está. Si aplicamos la formulita, nos daba 5.24. Es una relación de diámetros nada más, que está entre 3 y 6, está dentro del rango. Es decir, estamos garantizando que no se va a escapar ningún gas. O sea, en base a los experimentos, sabemos que con ese número en ese rango, no vamos a tener problemas de que se escape el gas. Este son el tipo de cosas, por ejemplo, que las normas no te lo explican directamente, pero ya está incluido en el diseño. O sea, ya se lo ha considerado. Entonces, bueno, ahora sí, simplemente esas fueron consideraciones iniciales para saber, para analizar el ejercicio, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros aquí? El primer paso que había que hacer era determinar el coeficiente K del perno y el coeficiente K del material. ¿Sí? Primera cosa. Para considerar el coeficiente K del perno, tengo yo que saber las distancias. Recordemos, ¿cuáles son las distancias dentro de este espacio? Dentro de este espacio que está siendo comprimido, ¿sí? Esta parte del perno tiene una parte que está con rosca y una parte que no está con rosca. Y esto es importante porque las áreas son menores, son diferentes. La parte roscada está un poco debilitada. Entonces, no les voy aquí a alargar el cuento. Nosotros sabemos las áreas, podemos sacarlas directamente un catálogo. Esto no se trata de calcular, simplemente las áreas las podemos sacar directamente del perno real. ¿Y qué hacemos con estas áreas y longitudes? Este perno tiene una zona no roscada de 30 milímetros de longitud y una zona roscada de 10 milímetros de longitud. Las áreas se sacaron de la tabla. 113 es porque el diámetro es 12 elevado al cuadrado, dividido para 4, etc. Y el 84 se sacó de la tabla. Esto es el módulo de Young para cualquier acero, 207 gigapascales. Y con esa fórmula me sale la elasticidad del perno. Cuando hacen estos cálculos deben tener siempre cuidado con las unidades, porque les puede salir mal. Estamos mezclando milímetros con milímetros cuadrados y gigapascales. Si no tenemos en cuenta los exponentes, ¿verdad? 10 a la 6, 10 a la menos 6, pueden cometerse errores. Entonces hay que tener cuidado con esto. En todo caso, este valor de aquí, K sub B, es la rigidez del perno. Vamos a compararlo ahora con la rigidez del material. Pero en todo caso, el perno salió 539 por 10 a la 6. Vamos a ver el material. El material sujetado, teníamos aquí una fórmula. Teníamos una fórmula. En esta fórmula tenemos también nuevamente el módulo de Young. Tenemos el diámetro de los pernos, que son 12 milímetros. Y tenemos dos exponentes. Como las piezas son de acero, aquí están los exponentes A y B, que están metidos aquí en la fórmula, ¿verdad? Aquí están los exponentes. Están metidos en la fórmula. También me dice cuál es la longitud del espacio agarrado en el sándwich. Hay 40 milímetros. 40 milímetros, de los cuales 30 son área roscada, sin roscar y 10 son roscadas. Cuando yo meto este valor acá, me sale la rigidez del material. Me sale la rigidez del material. ¿Sí? Esta rigidez del material sale 2300 versus el perno, que era 500. 2300 versus 500. Esto confirma lo que ya habíamos pensado, que el material es más rígido porque es un pedazo de metal más grande. Es decir, hay que meterle mucha más fuerza para deformarlo. Es más rígido en ese sentido. Ahora que tenemos los dos coeficientes K, podemos sacar este factor de carga C. ¿Sí? La relación que existe entre las rigideces. Como era de esperarse, es un valor que sale menos de 1, porque justamente la rigidez del material es el factor preponderante. Entonces, este factor de C
sale un valor menor que 1. Y ya con esto ya puedo aplicar todas las fórmulas. Finalmente, primera fórmula me dice, de la carga externa de 10.6 kilonewtons, ¿cuánto de esta carga externa va a ser absorbida por el perno? Bueno, este valor. Con el mismo, ¿qué otra cosa es importante aquí? La fuerza de precarga que yo le voy a ponerle el perno cuando yo la apriete con la tuerca es 75%, aquí está el 75%, el área del perno y la resistencia del perno. Entonces, esta fuerza sale 37.000 newtons, bueno, casi 38.000 newtons. Fíjense qué poquito es comparativamente la fuerza con que yo precargo el perno versus lo que le va a aumentar una vez que yo le pongo la carga externa. Es decir, a punta de tuerca, a punto de apriete de tuerco, lo estoy llevando a 38 kilonewtons. Y ya cuando la tapa esté tratando de salir por la presión interna, solo le voy a aumentar 2 kilonewtons. Es muy poquito. Y es un poco raro, pero es así. Nosotros precargamos los pernos con mucha fuerza. Entonces, cuando ya, el peor de los casos, cuando ya el perno esté completamente en función, es decir, precargado con la tuerca y encima tienes la tapa con la presión que intenta salir, este perno va a llegar a una fuerza de estiramiento de 39.9 kilonewtons. Son fuerzas enormes. Fuerzas enormes. ¿Sí? Estamos hablando aquí de cerca de 4 toneladas. Cerca de 4 toneladas para un perno chiquito de 12 milímetros. 12 milímetros es un perno pequeño. Y sin embargo todavía no se rompe. Es increíble esto, ¿no? Qué fuerte que son estos materiales y los pernos. Entonces, obviamente aquí un dato que puede faltar es que con la llave de torsión, ¿cuánto torque le tengo que meter yo a esa tuerca para llevar al perno a la precarga? Hay una formulita sencilla que le dimos en la clase pasada, que tiene la fuerza de precarga que queremos lograr nosotros, la fuerza objetivo, 38 kilonewtons, un factor que tiene que ver con la fricción, 0,20 porque se le pone aceitito a la rosca, y el diámetro que son 12 milímetros. Entonces, cuando ustedes estén instalando estos pernos, tienen que ponerle 91 newtons metros. Y esto es importante porque ustedes tienen que decirle, si ustedes lo van a hacer, bueno, ya saben el dato, pero si le van a decir a alguien que ponen el manual de mantenimiento de ese tanque, tienen que poner en el manual de mantenimiento que esos pernos ahí tienen que ser apretados con ese valor. Si los apretan menos de eso, no hay buen sello. Si los apretan mucho más, se puede romper el perno. Entonces es importante dar este valor para el mantenimiento. Hay otra formulita sencilla, no es importante de dónde sale exactamente, sino entender qué es lo que hace. Una fórmula que me dice cuánta fuerza tengo que yo ponerle a la tapa para que efectivamente se separe, para que se levante la tapa, se rompan los pernos y todo lo demás. Según esto, por cada perno debería llevarlo a 46.000 newtons por cada perno, ¿no? Si consideramos que hay 10 pernos, eso significa que la tapa tendría que ser empujada como con 50 toneladas para que se dañe la junta, para que se salgan las piezas, lo cual es una fuerza extremadamente elevada. Por eso estos tanques a presión hechos con el código ASME aguantan una barbaridad, ¿sí? Soportan una barbaridad. Entonces, con todos estos datos vamos a calcular los factores de seguridad. Primer factor de seguridad es el factor a la fluencia. De la misma tabla, encontramos que la resistencia a la fluencia del material es 660 megapascales. Ahora, la fuerza que yo le estoy poniendo a este perno, ya al final, cuando ha sido precargado y tiene la carga externa, es 39.900 newtons. Dividido por el área de roscada que va aquí abajo, ¿sí? Esa es la carga la fuerza que le estoy poniendo. Esto significa que tengo un factor de seguridad de 1.39. ¿Qué significa este factor de seguridad? Primero, el hecho que salga mayor que 1 significa que el perno no va a llegar a la fluencia. Es decir, no va a llegar a un punto, incluso cuando está completamente cargado, no va a llegar a un punto en el cual el perno se estire y se deforme permanentemente y ya no sirva y tenga que botarlo.
No va a llegar a ese punto. Eso es buena noticia. Pero hay otro factor de seguridad aquí. El factor de seguridad a la separación. El factor de la seguridad de la separación indica que para yo lograr la separación de las piezas, para que las piezas finalmente se separen, tengo que meterle 46.000 newtons. Pero la fuerza que le estoy poniendo yo es 10.000 newtons. Entonces, tengo un buen factor de seguridad de la separación. Estoy muy lejos de la separación todavía. Y esto es bueno. Sí, este factor de acá salió muy bajo, sí, porque estamos apretando muchísimo los pernos. Era de esperarse que salga bajo. Pero este de acá, el de la separación, salió bastante elevado. Esto sí es aceptable, porque estamos muy lejos de que las piezas se separen. Unos minutitos más de su atención, yo sé que esto está denso. Ya vamos a pasar a las preguntas. Pero quiero saber si está claro qué significa el primer factor de seguridad. De hecho, les pregunto a algunos de ustedes, yo estoy anotando la participación y van a recibir puntos. Alguien que me diga en sus propias palabras qué significa este factor de seguridad a la fluencia. En sus propias palabras. ¿Qué me indica este factor de seguridad? Profesor, yo lo entendería como el momento en que los pernos ya se estiran y la tapa, por ende, ya no va a servir porque no va, o sea, va a dejar escapar el fluido. Bueno, ahí está, ahí no está el todo y me está mezclando dos cosas. Está bien lo primero que dijo. Este primer factor de seguridad, y por supuesto tiene su participación, señor Mejía, este factor de seguridad es cuando ya se estira el perno. ¿Y qué es lo que pasa con un perno estirado? Un perno estirado ya no sirve, hay que botarlo. Y ya no sirve, eso no es seguro. Entonces, como salió más de uno ese factor de seguridad, el que está aquí, más de uno, significa que no hemos llegado a esa situación. Todavía no hemos llegado, pero no es un factor como hemos visto antes, 2.5, 3, no. Es un factor bajo, pero salió bajo. ¿Por qué sale tan bajo este factor de seguridad? ¿Alguien más que pueda responder? ¿Por qué sale tan bajo este factor de seguridad a la fluencia? ¿Está bien que salga bajo? ¿Está mal que salga bajo? Parece que son muy poquitos quienes están siguiendo la discusión. No está mal que salga bajo porque hemos nosotros precargado los pernos a propósito. Mientras salga más de uno, perfecto. Porque nosotros los precargamos al 75%. Podríamos haberlos precargado más al 80% y seguía bajando. Lo importante es que este de acá salga más de uno y el de acá sí salga elevado, la separación. De hecho, aquí en el libro se han tomado la molestia de resolver el mismo ejercicio con diferentes niveles de precarga. Nosotros lo resolvimos aquí al 75%. Bueno, no, pero este es otro ejercicio, por eso lo que importa es lo siguiente. Nosotros podemos apretar los pernos al 50%, al 60%, 70%, 80%, 90%. Y lo importante es ver lo siguiente. A medida que yo aprieto muchísimo los pernos, el factor de seguridad de la fluencia va a caer. Va a caer. ¿Por qué? Porque yo estoy apretando el perno, estoy llevando a sus límites. A propósito. Entonces, ese factor de seguridad empieza a caer. No queremos que llegue así cerquita de 1, ¿no? Que sea más de 1.2, 1.3. Pero en cambio el factor de seguridad es la separación, ese factor que me indica qué tan lejos estoy yo de que las piezas se salgan. Ese factor de seguridad empieza a subir. ¿Sí? Entonces es un compromiso entre yo aprieto mucho los pernos sin que se rompan y al mismo tiempo garantizo que las piezas no se van a separar. Y con eso vamos a concluir la clase de hoy. Con eso vamos a concluir la clase de hoy. Se supone que deberíamos hacer nosotros un deber de engranajes. Pero no lo vamos a trabajar como un deber, sino que vamos a aprovechar la última clase y lo vamos a hacer como un taller en clase. ¿Sí? Entonces vamos a, el próximo día miércoles, este miércoles, perdón, que es la última clase, vamos a trabajar en taller. Vamos a trabajar en taller grupales en algunas cosas, incluyendo engranajes. Entonces, ya no voy a dar más materia nueva, solamente vamos a trabajar en talleres.
en la siguiente clase. Pero alguna pregunta sobre esto de los pernos que hemos visto hoy. Yo sé que no es el capítulo más agradable de todos, pero es parte de la práctica. Entonces, alguna pregunta aquí, por favor, sobre el capítulo de pernos que hemos concluido hoy. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Encontramos el torque que hay que aplicar para, justo en esta diapositiva, que hay que aplicar para la precarga, pero ¿cómo se mediría eso ya de manera real? Bueno, ¿Existe algún instrumento? de manera real, como les decía, de manera real, o sea, nosotros utilizamos, ¿qué es lo que sucede? Los métodos no son el método de la llave de torsión, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan esas llaves? De hecho, las voy a poner acá. Por aquí tengo estas llaves de torsión. No son súper precisos. De hecho, te da como un 25% de confiabilidad. Pero como yo voy a apretar 10 pernos, y todos, o sea, 25%, pero como son muchos pernos, ese factor de alguna manera se compensa. Algunos quedarán un poquito más apretados, otros menos apretados. Pero no es que este valor sea tan preciso que si no logro el apriete exacto no funciona. No es así. No es así. O sea, hay buen factor de seguridad, pero sí es un trabajo muy delicado. Por ejemplo, en este tanque que hablamos, si el tanque a presión tiene vapor, por ejemplo, ¿sí? Tiene vapor, no es tan crítico como si ese tanque tuviera amoníaco, ¿no? El amoníaco se utiliza para refrigeración, pero es un gas sumamente tóxico. Entonces, si es algún gas súper tóxico, yo me iría por, o sea, obviamente, si ustedes ven alguna película, a veces está en una planta, siempre hay alguna fuga, alguna cuestión. No es que esté bien, pero hay que darle mantenimiento. Pero no es lo mismo que escape un poco de vapor, ¿sí? En una ubicación, obviamente, que no va a matar a nadie, que escape amoníaco, que puede matar a gente. Y hay otros gases que son tóxicos, que incluso son inodoros, no los hueles, y sin embargo están ahí, pueden matar gente. Entonces, en una situación donde no es, digamos, mortal, yo puedo utilizar las llaves de torsión, lo puedo utilizar muy bien, ¿sí? Sobre todo cuando son muchos pernos. Si todo depende de un perno, puchica, ahí tengo que utilizar algún método como unas llaves computarizadas, ¿no? Pero por lo general también esa es otra razón para poner varios pernos, para no depender de que solo tengo uno y sea exacto, o dos, no, yo pongo 10, 15, 20 pernos. Pero existen estos otros métodos, como este perno. Hay un perno especial que uno puede comprar. El perno solito tiene como una pantallita aquí con un color que cuando ya se ha precargado a su nivel, lo indica. También hay unas arandelas especiales como que se aplastan cuando llegan a cierto nivel de precarga. Entonces, si ustedes van a trabajar con aplicaciones no estructurales, sino estos tanques donde pueden haber cosas tóxicas, aquí vale la pena aplicar otros métodos más caros de apriete, ¿no? Como llaves computarizadas o los pernos estos especiales. Estos pernos acá no necesariamente son súper caros, pero sirven para que los operadores puedan trabajar con esto en el campo sin tener temor a estarlo haciendo mal. Entonces, dependiendo de la aplicación, valdrá la pena aplicar métodos más exactos de apriete. Gracias por la pregunta, señor Pihuaga. ¿Alguna otra consulta, por favor? Es un tema muy interesante y gracias por las preguntas que han hecho. ¿Alguien más? Me dice sobre las diapositivas de soldadura. ¿No las había subido? Ok. Sí, no las he subido es porque se me pasó. Ahí me indica, bueno, tengo que revisar, pero ahora ya mismo reviso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, profe, una consulta. El deber, bueno, am, tenemos las parejas, pero no están asignadas en los grupos, y entonces cada uno sube el deber individual o asignar a grupos. O sea, no voy a asignar grupos para esas tareas. Como han hecho antes, ponen el nombre de los dos en el documento
Y si quieren, bueno, si quieren pueden subir los dos, no hay problema, pero con que suba uno es suficiente. Señor Tamayo pide aplazar la fecha de entrega. ¿Cuántos días más quiere el señor Tamayo? Dígame. Ah, sí, profesor, quería saber si nos puede dar un par de días más para poder entregar la tarea. Par de días más. No sé si hasta miércoles medianoche, no sé. Ok, vamos a pasarla al miércoles a la medianoche. No más atrasos. Listo, profesor. Profe, una última consulta. El taller del día, la próxima clase, ¿es sobre solo el tema de engranes? O... Vamos a hacer un ejercicio de engranajes como que fuera un deber, pero lo vamos a hacer en la clase. Y lo vamos a trabajar acá y yo les voy a pasar los grupos. Bueno, voy a crear los grupos, ustedes lo pueden, van a poderse autoasignar, pero los que no se autoasignen yo mismo los voy a asignar para trabajar el día miércoles. ¿Grupos de cuánto más o menos, profesor? Disculpe. Vamos a hacer grupos Para ir de ya. 4. Ya Grupos de listo. 4. Ok. Bien, vamos a dejarlo ahí el día de hoy. Vamos a concluir la clase con esto.